tiempo, pero ¿cómo te sentís? Bien, bien, bueno, un poco amargado por el resultado, teníamos una oportunidad para seguir dependiendo de nosotros. En lo personal me sentí bien, pero como te digo, amargado. Ahora no depende de nosotros, tenemos esperar que se nos den unos resultados y bueno, ganar mañana. Nico Valentina Peña para W Radio Colombia. Haciendo tal vez esa autocrítica, ¿qué creen que es eso principalmente que tienen que mejorar o trabajar respecto a lo que pasó en el último partido para poder pues conseguir ese triunfo tan importante ante Cincinnati para seguir con vida? No, yo creo que el funcionamiento del equipo está, creo que creamos chances, no es que pasa por un problema mayor. A veces el fútbol es muy detallista, que nosotros no pudimos convertir el gol que nos daba el 2-1 y ellos en un contragolpe hacen el 2-1 y cambia el partido. Creo que globalizando lo que fue el partido, creo que hicimos un buen partido, creo que si me decís merecíamos perder, de esa manera uno te decía que no, pero bueno, es fútbol y sabemos que hay un dicho que los goles que no se hacen en un arco se hacen en otro. Una cosita, Nico, porque se habla de ilusión, se habla de matemáticamente, se habla de que tenemos que esperar otro resultado. Lo que los fans quieren saber siempre es si a pesar de una derrota tan fuerte, volver, entrenar enseguida, si están con esa locura por ganar, porque llega un momento que es o mañana o mañana. ¿Cómo ves el grupo completo? ¿Están con esa rebeldía? Esas son otras palabras. Sí, sí, o sea, las ganas siempre van a estar. Sabemos que tenemos la chance y vamos a pelear hasta el último momento. Mañana es cuando suena el silbato, es tirarnos de cabeza como lo venimos Eso, haciendo. Sí, la mentalidad está, mañana vamos a salir a comernos la cancha. esa me encantó, tirarnos de cabeza. Exacto. Nico, el funcionamiento del equipo, hablaste de eso hace un poco, pero a ver, en los últimos 4 partidos han metido 4 goles en total, que obviamente es un promedio de un gol por partido. Así es cierto que en el último partido tuvieron 2 chances para ponerse arriba en el marcador, pero en el primer tiempo también tuvieron 2 claras, o tuvo Chicago 2 claras que no metieron. Entonces, ¿por qué le ha costado a este equipo meter goles en los últimos partidos en términos de funcionamiento? Yo creo que en lo que es creo que en los primeros tiempos de los dos partidos creo que no hicimos un buen partido y ahí creo que eh, partidos anteriores sí quizás controlamos más y creamos más chances y los dos partidos nos comenzamos con el resultado eh, en nuestra contra. Entonces se hace más difícil cuando el planteamiento del equipo ya al estar 1-0 arriba, ya defensivamente empieza como a estar más cómodo, te empieza a cerrar los espacios, empieza a arriesgar más. Entonces por ende uno va a tener va a crear menos ocasiones de gol. Pero si vemos el partido anterior con New York, tuvimos el tiro en el palo, la última de David, que eso o sea, son milímetros de que sea gol. Estas dos situaciones también súper claras que si las hacemos hoy estamos hablando de 7 goles en vez de 4. Nico, después de todo lo que te ha sucedido en esta temporada, ¿qué tan importante es para ti individualmente cerrar bien? ¿Con qué te quedarías satisfecho en estos últimos 3 partidos que restan? No, es todo, o sea, vamos a ir partido a partido, mañana es súper importante, mañana tenemos que ganar y pensar en el próximo, cerrar de la mejor manera, o sea, la gente está ilusionada, nosotros estamos ilusionados y tienen que seguir apoyándonos como lo hicieron a lo largo de la temporada, que mañana esperemos que se dé el resultado. ¿Qué esperan de Cincinnati? Un equipo que ganó el premio de Supporter Shield, como se dice acá, por terminar primero en la tabla. No jugaron con sus titulares a mitad de semana, quizás mañana sí. Entonces, ¿qué esperan de Cincinnati mañana aquí en casa? No, bueno, es un equipo que por algo está primero, que salió campeón de la Supporter Shield y la verdad es un equipo duro, o sea, vamos a ver cómo van a plantear el partido de mañana. Sé que muchas veces los equipos al ya estar clasificados y no jugar por nada estos 3 partidos pueden llegar a empezar a hacer las rotaciones, que es posible que pase, pero bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, tratar de hacer nuestro mejor juego mañana y como te dije, ganar, no queda otra alternativa. Nico, tú esperas que Leo Messi va a poder jugar mañana y cómo lo encuentras en el entrenamiento. No sé, la verdad, nosotros no estamos, o sea, sé que está entrenando, creo que lo van a evaluar y ver cómo está. Y la verdad, o sea, eso. Sí. Nico, ¿qué es lo que más te gusta del sistema del Tata? Yo creo que nos podemos adaptar a un 4-3-3, a un 5-3-2 y creo que
el funcionamiento y la salida, el querer proponer y ser protagonista no varía. Creo que es un equipo que siempre quiere tener la posesión del balón, siempre quiere ser protagonista y generar ocasiones de gol. A veces que bueno, o que nos apuramos con el pase o que tomamos malas decisiones, pero él reconoce muy bien dónde están los espacios del equipo, del otro equipo, entonces para poder atacarlo y poder generar ocasiones de gol para nosotros. Es el fútbol que a mí me gusta, el de ser protagonista, es el fútbol lindo. Y se presta para un jugador de tus características, ¿no? De buen pie. ¿Te queda quizás ese pesar de no haber estado del tiempo disponible como para tener un poco más de protagonismo en este año? Sí, fue, o sea, lo mío fue que justo una semana antes de que ellos agarraran el mando tuve la lesión en Washington, que creo que venía ya teniendo partidos, ya me venía sintiendo bien, adaptado a la liga y bueno, hay que seguir trabajando, estas cosas pueden pasar en el fútbol, así que bueno, mi mentalidad es ahora seguir trabajando y dar el 100%. Nico, Hablando de la personal. lesión, Joan Mota dijo que ustedes con Gregory, vos, Franco Negri se apoyaron bastante en ese tiempo que estuvieron afuera. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de eso y cómo fue importante que aunque estaban con esas lesiones tan severas, se apoyaron entre los cuatro? ¿Sabes? Sí, es duro estar lesionado, más que nada por la cabeza y bueno, todo lo que fue el cambio que hubo en el club con la llegada de Leo. Cuando estás lesionado empezás a entrenar diferenciado con los kinesiólogos, con los preparadores físicos, estás en el gimnasio, en los primeros meses no salís mucho a cancha, entonces lo ves de afuera y te morís de ganas por estar ahí, por entrenar. A mí me pasaba de verlo a Leo entrenar y decir, pucha, como no estoy ahí todavía, quería acelerar, ¿viste? Quería que se cicatrice rápido. Pero bueno, uno tiene que estar bien de la cabeza, nos apoyamos mutuamente, creo que eso es el compañerismo y lo que hace que el plantel sea unido. En lo personal, ¿vas a mirar la tabla y los otros resultados o solamente se enfocan en Inter Miami y ahí? No, hacer lo mejor nosotros, lo que depende de lo demás no podemos influir en casi nada. Nosotros, nuestro trabajo es mañana salir, ganar y ver después del partido la tabla. ¿Estamos? Gracias, chicos. Gracias, querido. Or like, okay, maybe he's 27 or 28 now. Oh yeah, 'cause there's a few, okay, now. There's a few years ago when he... How old are you? You're 26? You offered it? No, because then he got, literally that week, when he got offered it. That's the one he was like... Bien, bien, bien.